comparte el video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto está poderosísimo. Vamos a dejar a nuestro hermano Jeremías King para que él se presente. Jeremías, yo quiero que tú me hables un poco de ese nombre, de dónde viene, hacia dónde tú vas. Aleluya. Yo quiero que tú no hables. Aleluya. Amén, Dios bendiga. Para mí es una bendición poder estar en la visión de remanente. Si nosotros, Dios ha permitido que nosotros estemos aquí en la visión de remanente, quiere decir que somos parte de ese remanente que Dios tiene para estos últimos tiempos. Así que es una bendición poder estar con este hombre de Dios, Dawi, un hombre que Dios lo está levantando tremendo, que lo ha hecho parte del último remanente. La gloria sea de Dios. A mí, guerrero, mi nombre es todo Jeremías King, pero a mí no me gusta hablar mucho de lo que es mi vida personal. Sí, porque mi vida no es interesante. Santo. Lo interesante aquí es los de Dios, porque se han cometido muchos errores con esos asuntos de lo que es la vida personal de los hombres de Dios. Por ejemplo, Dawi, la palabra de Dios dice que el evangelio será predicado por testimonio, pero ese texto bíblico se ha tomado y se han cometido muchos errores, y muchos predicadores a nivel del mundo entero han cometido el error de malinterpretar el texto y creer que cuando el texto dice que será predicado por testimonio, lo que la Biblia está diciendo es que tú tienes que contar toda tu vida. Oh, gloria. Y la Biblia no está diciendo eso. Por eso estamos mirando ministros y predicadores que se paran en un escenario y comienzan a decir: yo fui ladrón, yo fui asesino, yo violé gente, niños, yo violé mujeres. Oh. Y eso es algo tremendo que le ha hecho mucho daño al evangelio. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la Biblia quiere decir. Cuando la Biblia habla de que el evangelio será predicado por testimonio, lo que la escritura te está diciendo es que cuando tú predicas, Dios, el Espíritu Santo, va a dar testimonio de que fue Él que te envió. La palabra dice que cuando los apóstoles predicaban, dice que Dios confirmaba la palabra de ellos con los milagros y señales. Entonces, aleluya, cuando tú predicas, Dios da testimonio de ti, pero haciendo milagros y señales. Eso es lo que quiere decir la palabra, que el evangelio será predicado por testimonio. Aleluya. Hermano, sin más preámbulo. Wow, Dios mío, ¿qué es esto? Sin más preámbulo, mire, yo le voy a entregar el escenario a este hombre. Lo dejo en buenas manos. Hermano, este hombre tiene un tema poderosísimo. Él mismo aquí lo va a desarrollar. Espero de que usted sea bendecido con esta palabra. Hermano, en la cajita de los comentarios, mande su comentario, díganos algo, aleluya, cómo le parece esta visión. Hermano, esto nace del corazón de Aina, de Aina para el mundo, aleluya. Y ya, sin más preámbulo, vamos a dejar con ustedes a nuestro hermano profeta y evangelista Jeremías King Campuzano, él con la palabra del Señor. Amén. Hay algo que me tiene muy preocupado y quiero hablar de lo que Dios bendice el orden. Wow. Y yo quiero citar una porción de las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. Y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Y esta palabra me impresiona mucho, me impacta mucho, ministro Dawi, porque amén, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corintio. Y Corinto era una iglesia tremenda, era una iglesia que tenía, dice la Biblia, que tenía todos los dones. Había profetas, había evangelistas, había apóstoles, habían gente que hablaban en lengua. Wow. Y era una iglesia que tenía un avivamiento sobrenatural, pero tenía un problema, y era que era una iglesia extremadamente desordenada. Carecía de orden. Carecía de orden. Entonces, eso es un espejo de lo que nos está pasando en nosotros en estos tiempos, en esta sociedad.
Yo creo que muchas veces yo escucho ministros, evangelistas y profetas, y cada vez que se hace una actividad siempre alguien dice, hay que traer el arca, pero yo me pregunto, ¿y cuántas veces vamos a descender el arca? Yo creo que lo que hace falta en el pueblo de Dios no es el arca. Yo creo que lo que hace falta en el pueblo de Dios no es más señales, no es más prodigios, Wow, fluye. no es más profecías. Yo creo que en el pueblo de Dios, especialmente también en República Dominicana, hay mucho fuego, mucha candela. Yo creo que lo que hace falta en el pueblo de Dios es orden. Wow. Porque lamentablemente tenemos muchos hombres de Dios que Dios lo está usando, pero andan en una forma desordenada tremendamente. Wow, fluye ahí, Jeremías, muy fuerte. Entonces, el orden. Wow. Entonces yo creo que eso le está haciendo daño a la iglesia. Y te voy a decir algo, voy a compartir algo, Dawi, y es que yo creo que Dios mandó esta pandemia del COVID-19 para poner muchos profetas, evangelistas, ministros en disciplina. Wow. Porque hay mucha gente que estaban ministrando, pero lamentablemente hay gente que está ministrando con cosas de Dios, pero tú no puedes investigar su vida personal, porque dentro de su vida personal, lamentablemente son un desastre. Se adhieren muchas cosas que no son de Dios. No, y no solamente eso, la mayoría de los hombres de Dios no caminan con sus esposas, no caminan con sus hijos. Tú ves ministros que están ministrando y si tú vas a la casa de ellos, tú sales llorando de ahí. Wow. Porque lamentablemente somos gente que en lo ministerial, delante de la gente, estamos haciendo tremendas cosas, señales, milagros y prodigios. Pero cuando la gente va a los hogares de muchos ministros de Dios, tú te das cuenta que los hogares no están funcionando. Es una vida de desorden. Entonces, ¿qué sucede? Que ya la gente se cansó de eso. La gente no quiere, no solamente en estos tiempos quiere milagros, señales y prodigios. La gente quiere hombres de Dios que caminen con su familia. Amén, amén. Porque hay una sociedad que está en crisis. Esta crisis ha destruido matrimonio. Y demanda de un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, la gente anda buscando un modelo a seguir familiar. Wow. Pero ¿qué pasa? Que cuando muchos profetas están predicando que bajan de la tarima y tú vas al hogar de ellos, tú no hay un modelo porque te encuentras que la mayoría tienen hogares destruidos. Disfuncionales. Disfuncionales. Wow. Entonces, hay un mensaje que Dios me dio que se llama escondido detrás de los dones. Escondido detrás de los dones. Sí. Arrecie ahí, arrecie Porque, ahí. ¿por qué escondido detrás de los dones? Porque yo mismo fui parte en un tiempo de un avivamiento poderoso. Escuche bien esto, los predicadores que están creciendo, los muchachos ahora mismo que tienen un fervor de predicar, escuchen esta palabra, aleluya. Escondido detrás del don. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay gente que tú lo subes en una plataforma, tú le das un micrófono y rugen como leones. Pero si tú le quitas el don, son gente que están llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de envidia, llenos de avaricia. Son gente que no reflejan a Cristo por ninguna parte. Entonces ya la gente, esta generación, se cansó de eso. Y por eso Dios mandó al profeta coronavirus y dijo, está todo el mundo en disciplina. Todos los profetas bájense de la tarima. Los pastores ciérrenme la iglesia. Estamos todos en disciplina. Santo Dios mío, escuche esta palabra. Entonces, ¿qué sucede? Como Dios cerró todo, porque el mismo Dios vino a ponernos en disciplina a muchos. No podemos, alguien dijo un pensador que si tú vas a cometer errores, que sean nuevos. Entonces, ¿qué sucede, David? Que no podemos, cuando se vaya el coronavirus y Dios permita esto, ahora que se vaya, no podemos comenzar otra vez en lo mismo donde nos quedamos. Jeremías, déjame decir algo. Para mí, en este tiempo, como se estaba esperando que abrieran la iglesia, yo decía que los brincos emocionales se iban a terminar. Que las lenguas, estas lenguas mecánicas se iban a acabar. Porque el coronavirus ha venido y ha chocado intereses fuertes. Ha derrumbado gente que eran pilares. Y todo esto, hermano, y yo entendía que cuando la iglesia entrara nuevamente a los templos, esto iba a ser un derroche de adoración,
un derroche, hermano, donde nosotros íbamos a ver la pared botar aceite, donde nosotros íbamos a ver, hermano, manifestaciones tremendas. Y eso es lo contrario, pareciera como que lo que nosotros en nuestra casa decíamos: Jehová, líbranos de esto, líbranos de aquello. Si tú permites que la iglesia se abra, yo te voy a adorar con libertad. Hermano, todo esto fue una mentira, porque vemos la iglesia, hermano, donde carece de adoración, donde vemos una iglesia que carece de un verdadero avivamiento. Y entonces ¿qué pasó con estas oraciones que decía la gente en medio de la pandemia, cuando estaba bien arreciada? Donde la gente tenía un miedo tremendo, hasta si tosía, donde la gente tenía un miedo tan grande, Jeremías, de caminar, de acercársele a otra persona. ¿Dónde está lo que creó esta pandemia de buscar a Dios? ¿A dónde está? Lo que pasa es que la gente y la misma sociedad demanda que los hombres de Dios y la generación o el último remanente, sí. Ya la gente está cansada de muchas cosas, de lo mismo, de que la gente se caiga al piso. La gente está cansada de que a la gente no le impresiona que la gente se caiga al piso. A la gente no le impresiona que tú hables en lengua. A la gente ya no le impresiona eso. La gente anda buscando modelos. Wow. Porque en estos últimos días, más de 100 artistas famosos se han divorciado. Aparte de la gente común, han habido más de 1000 divorcios. Entonces la gente necesita y desea restaurar su matrimonio. La gente necesita ver sus hijos que no caigan en la droga. Entonces la gente anda buscando modelos. Entonces el problema es que tenemos, la mayoría de los grandes muchos ministros se han escondido detrás de los dones. Pero cuando tú vas a sus hogares buscando un modelo, tú no lo encuentras. Porque sus hijos están en la droga. Esa palabra está muy fuerte, escondido detrás de los dones. Escondido detrás de los dones. Entonces, la gente acepta muchos predicadores porque ve el don, y el don no habla de la gente, el don habla de Dios. El don habla de quién es Dios en nosotros, pero nuestro fruto habla de quiénes somos nosotros. Por eso Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. Entonces, el problema es que nosotros no prestamos atención a lo que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos prestar atención a lo que Dios habla en su palabra, para que la bendición de Dios pueda fluir en nosotros. Wow. Porque el desorden en nuestra vida no vino a pasar balanza, a cobrar balanza, claro, ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? De que tenemos grandes ministros de Dios. El ejemplo de Sansón. Sansón era un hombre que tenía unos dones tremendos, pero Sansón tenía un problema, que Sansón era un hombre demasiado desordenado. Carecía de orden. Entonces Dios le dijo a la mamá de Sansón cómo Sansón tenía que caminar y conducirse, pero Sansón violó todos los protocolos que Dios le había dado. Porque cuando la presencia viene a los hombres de Dios creen que pueden hacer todas las cosas y que nada les va a pasar, y eso es peligroso. Entonces, ¿cuál es el asunto, Darwin? Que la mayoría de las personas, nosotros dentro del pueblo de Dios, no tenemos orden casi en ningún sentido. No tenemos orden en nuestra ropa. No tenemos orden en nuestras finanzas. No tenemos orden en la iglesia. No tenemos orden en la adoración. Háblame ahí. A ti te invitan a predicar. Sí. Y te invitan para una provincia del país y le dan una oportunidad a una gente que lo invitan, y de repente dice él: aquí se va a decir lo que haga Jehová, y ya tú no vas a predicar ese día, porque hay un desorden demasiado grande dentro de las iglesias. Entonces el desorden tarde o temprano nos va a pasar factura, que es lo que está pasando en estos tiempos con esta pandemia. Aleluya. Entonces necesitamos una generación que, más que caminar con los dones, camine con los frutos del Espíritu Santo. Y con ordenancia también, con orden. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño el Evangelio. Lamentablemente tenemos el mundo, dice la Biblia que nosotros somos una nube de testigos. Estamos rodeados de una vida y la gente está escuchando. La gente no mira, la gente no oye. Entonces, no hay un orden espiritual, y cuando no hay orden,
entonces el desorden nos pasa factura. Aleluya. Entonces, donde donde hay desorden, Dios no puede fluir. Nunca, nunca. Porque dice el libro de Génesis, dice en el capítulo 1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada Y vacía. La tiniebla, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Porque Dios no puede penetrar, habitar, posar donde hay desorden. Dios mío, escucha bien. La gloria de Dios. Ahora, la palabra desorden que registra el libro de Génesis es una mala traducción que se hizo. Los astrónomos dicen que esa palabra está incorrecta, porque la palabra que va ahí no es desorden, sino forma. La tierra no estaba desordenada, la tierra estaba en un proceso de ser formada. Un proceso de formación. De formación, por eso dice la palabra, las otras palabras que hablan de creación, hablan de forma. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Isaías 45 dice que Dios formó la tierra. Entonces, cuando tú lees Génesis, tú escuchas la palabra desorden. Hay gente que relacionan a Dios con el desorden. Tú puedes relacionar a Dios con el desorden y eso es incorrecto. Porque Dios no tiene que ver nada con el desorden. Dios mío. Donde hay desorden, Dios no habita. Ahora, cuando yo te estoy hablando de orden, Dawi, cuando te estoy hablando de orden, no te estoy hablando porque Pablo dice aquí, procuren profetizar y no impidan hablar en lengua. Cuando te estoy hablando de orden, no es que tú le impidas a los miembros de la iglesia que no hablen en lengua. Ahora, Pablo dice que hablen en lengua en orden. O sea, porque todo tiene su orden. Todo tiene su tiempo. ¿Me entiendes?